¿Qué tal? Ahora sí, ¿se escucha bien? Ya estamos en vivo. Buenas noches a todos y buenas noches a Alimento Espiritual en Cristo. Les saluda. Ahora vamos a presentar al profesor Francisco García, en este momento con el tema del Pentateuco. Si es, Francisco, ¿pudieras comenzar con una palabra de oración? Ahora, ¿cómo no? Sí. Sí, te escucho. Ya, comenzamos entonces. Sí, una palabra de oración. Sí, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine en la expresión y en la comprensión de lo que vamos a decir y aprender hoy día. Espíritu Santo, llena nuestros corazones, nuestro entendimiento. Haznos comprender, Señor, lo que tú deseas que comprendamos para conocerte mejor, para amarte mejor. Amén. Adelante, profesor Francisco. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes todavía, en realidad. Y ya el sábado tuvimos una charlita sobre el origen de la Biblia. Habíamos estado viendo cómo es que se había ido formando poco a poco la Biblia, ¿sí? Habíamos visto un poco los viajes del pueblo hebreo, ¿sí? Abraham, Jacob, etcétera. Habíamos visto cómo habían ido a Egipto, habían regresado, y en el transcurso se habían ido formando ciertas tradiciones orales. Y después de un tiempo, después de siglos, cuando fueron desterrados, cuando cayeron en desgracia, cuando el pueblo cayó en desgracia y estuvo desterrado en Babilonia, allí comenzaron a reflexionar y comenzaron a ya poner por escrito más de las cosas que tenían como tradiciones orales. Desde antes, en realidad, ya lo habíamos visto y lo puedo pasar, incluso les puedo compartir la pantalla para que vean el mapita que habíamos estado viendo. Sí, ahí está el mapita, Google Earth. Ok, ya habíamos visto acá en el Mediterráneo, este es el Mediterráneo, está España, Francia, Italia, el Mediterráneo, y aquí tenemos Israel, ¿verdad? Pero Abraham había venido desde acá, desde el sur de Irak. Cuando era jovencito, su papá se lo lleva aquí al norte y empiezan a vivir por acá. Y de aquí Dios le dice, vete a otro lugar que yo te voy a mostrar. Y no le dice dónde, pero él, padre de la fe, viaja y llega hasta aquí a Israel. Pero luego hay hambre y se va a Egipto, pero luego regresa y se establece otra vez en Israel. Sus descendientes, su nieto Jacob, ¿okay? Cuando él está ya muy viejo, ya tiene 12 hijos, otra vez hay una hambruna en Israel y se van a Egipto nuevamente. Pero esta vez en Egipto ya no se quedan un ratito nomás, se quedan siglos y se multiplican y llegan a ser un pueblo numeroso y los esclavizan. Y entonces aproximadamente a mediados del siglo XIII antes de Cristo, Moisés los saca de Egipto, bueno, Dios por mano de Moisés los saca de Egipto, y en ese transcurso ya la tierra prometida había sido ocupada por otros pueblos, así que tienen que reconquistar su tierra, ¿sí? Y después de otros siglos, ya aproximadamente en el siglo X, ya esto es un reino, ¿sí? La tierra prometida, porque Abraham recibió esa promesa de Dios, ¿no? Eso lo vimos con más detalle el sábado. Ahora estoy haciendo una recapitulación. Después de otros siglos, en el siglo X aproximadamente, tenemos al rey David, y allí es que empiezan a ponerse por escrito las tradiciones orales, a partir del siglo X aproximadamente antes de Cristo. Tiempo después vienen de la actual Irak, ¿okay?
vienen y destierran a los judíos, se los llevan para acá, para Babilonia. Cae el reino del norte, porque en un momento se divide el reino en dos. ¿Sí? Cae el reino del norte y muchos de los que estaban en el norte migran hacia el sur y llevan otras tradiciones. Pero muchos son deportados a Babilonia. Luego cae el reino del sur y lo poco que quedaba también fueron deportados a Babilonia. Entonces, en este destierro en Babilonia, que dura unos 50 años, viene toda una autocrítica, hasta que llegan los persas y los liberan y regresan otra vez a Israel. O sea, van y vienen, pero siempre terminan en Israel. Y una vez aquí, ya se establece propiamente la religión del judaísmo como tal. ¿Sí? Estamos hablando ya del siglo V, comienzo del siglo V antes de Cristo. Luego vendrán los griegos, luego vendrán los romanos, nacerá Jesucristo, etc. Todo eso lo hemos visto el sábado pasado. Este sábado, o sea, antes de ayer. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ver específicamente 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Dentro de todo este contexto que les he comentado, ¿sí? ¿Cómo es que se formaron estos 5 primeros libros de la Biblia? Ojo, decimos la Biblia, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento la Biblia no se llamaba Biblia, ¿verdad? Ya vimos también el sábado qué significa esto de Biblia, que es una colección de libritos. Bueno, pero eso viene del griego. En hebreo no es así. Estamos hablando del Antiguo Testamento, escrito en hebreo. En hebreo se llama así, como lo están viendo en pantalla, que se diría Tanaj. ¿Ok? Tanaj. ¿Por qué la Biblia, por qué el Antiguo Testamento en todo caso se llama Tanaj? Porque tiene 3 partes. Ustedes se dan cuenta que cuando lo ven así en la escritura hebrea, por cierto, el hebreo se lee de derecha a izquierda, al revés de lo que leemos nosotros, ¿no? Nosotros leemos de izquierda a derecha, ya. Ahí se lee de derecha a izquierda. Y ven ustedes que hay como si fueran 3 letras, con puntitos alrededor, ¿ok? Esas letras principales son las consonantes. El hebreo, las lenguas semíticas en general, le dan mucha importancia a las consonantes. Incluso textos antiguos ni siquiera escriben las vocales, ¿ok? Solo las consonantes. Pero este es un texto ya más moderno, y esos puntitos que ven ahí alrededor son las vocales, ¿ok? Entonces, eso de ahí se llama Tanaj. ¿Por qué? Porque esas 3 consonantes representan las 3 partes de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, de la Biblia para los hebreos. La T, la N y la J, ¿no? Tanaj. Muy, muy bueno, Alejandro, claro. Por eso el debate entre Yahvé o Jehová, porque no había vocales, ¿no? Teníamos un tetragrama solamente. Y-H-V-H. Yehdaj. Y ese Yehdaj, ¿cómo se pronuncia? Me permite, Alejandro, hacer este paréntesis, ¿no? ¿Cómo se pronuncia ese Yehdaj? Entonces, en el transcurso de la historia, a algunos se les ocurrió, vamos a intercalar ahí las vocales de la palabra que pronuncian los judíos cuando aparece esa palabra en las escrituras, que usualmente no pronuncian el nombre de Dios, dicen Adonai, Señor. Entonces vamos a poner las vocales de Adonai en el tetragrama, ¿no? Porque así aparecía en los escritos, en los textos masoréticos, ponían las vocales de Adonai para saber que en el momento en que aparecía el tetragrama tenían que decir Adonai y no el nombre de Dios. Para no correr el riesgo de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Era un poco una exageración, pero vamos, que tenía ese sentido. Entonces intercalaron esas vocales. Y así salió Yehovah, traducido al castellano como Jehová. Pero otros textos se encontraron en donde sí había vocales propias del tetragrama y por eso otros decimos Yahweh, que al castellano viene a ser Yahvé. ¿Sí? Bueno, eso cierro paréntesis, que tiene que ver con esto de la escritura en hebreo. Y ahí tenemos Tanaj. Tanaj es el nombre del Antiguo Testamento en hebreo. ¿Por qué? Porque tiene 3 partes. Esta primera parte, que es la Torah, la ley. Esta segunda parte, que es los Nevi'im, los profetas. Y esta tercera parte, que son los Ketuvim, los escritos en general, los escritos
sapienciales, digamos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver la primera parte, que es la Torá. Ahora, esta primera parte, tengo un pequeño problema técnico aquí, porque parece que no tengo suficiente batería. Discúlpeme, unos segundos. Voy a enchufar. Esto voy a enchufarlo. Porque si no se me apaga. Listo. Podemos continuar. Entonces decía, hoy vamos a ver lo que es la Torah. La Torah es, ¿de qué trata cada parte? Torah es la ley, Devihim los profetas y Ketubim los escritos. Y así lo nombran incluso en el Nuevo Testamento en algún momento, ¿no? ¿Qué dice la ley y los profetas, no? Porque la ley y los profetas dicen tal cosa, la ley y los profetas. Cuando dicen la ley y los profetas se refiere a las escrituras, a las sagradas escrituras, ¿no? La ley y los profetas. La Tanaj o el Tanaj, yo siempre he escuchado la Tanaj. Ahora, no te sabría decir con 100% de seguridad, pero siempre escuché la Tanaj. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vemos la Torah, que ahí está castellanizado con A, con tilde, pero es Torah, con al final. Torah. ¿Ok? Bien. Ahora, la Torah es una sola gran parte de la Biblia, pero como habíamos visto también antes de ayer sábado, ¿sí? Esto se escribía en papiros, ¿verdad? En papiros y que se enrollaban, ¿no? Y luego esos rollos se guardaban en unos estuches cilíndricos. ¿Qué pasa con la Torá? La Torá es un escrito muy grande, muy grande, para poder ser guardado en un solo rollo. Entonces tuvieron que partirlo en varios rollos. Más o menos, porque yo sé que Alejandro es conocedor de la literatura de Tolkien, ¿no? Y le gusta El Señor de los Anillos. Es algo parecido a lo que pasó con El Señor de los Anillos. Tolkien había pensado en El Señor de los Anillos como un solo gran libro, pero el editor dijo, no, es demasiado grande, no, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, hay escasez de papel, no sé si va a salir la venta de este libro, hay que partirlo en tres. Y tuvieron que imaginar nombres para esas tres partes, y se publicó en tres partes. Pero el plan original era uno solo. Algo parecido pasa con la Torá. La Torá es un solo cuerpo, en realidad. Es un solo cuerpo. Es la ley, ¿ok? Pero es muy grande para guardarse en un solo rollo, en un solo estuche. Entonces se separó en cinco rollos, y por eso el subtítulo de la charla de hoy es el Pentateuco, los cinco rollos de la ley, ¿no? Esos son los cinco rollos. ¿Por qué rollos? Porque se enrollaban, ¿no? Eran como, imagínense unas maderas a los extremos de un rollo de pergamino y que lo van girando, y así va pasando, ¿no? Como la pianola, no sé si se acuerdan, a ver quiénes tienen memoria de cosas muy antiguas, ¿no? Los rollos del piano, y van girando, y entonces va pasando las escrituras, ¿no? Que probablemente en algunas películas bien ambientadas, ¿no? Cuando están en la sinagoga, Jesús leyendo, pueden ver ese sistema, ¿no? Que son unos palos donde se enrolla el pergamino, los papiros. Entonces, bueno, se separó en cinco estuches. Estos cinco rollos, ¿sí? Ya puedo dejar de compartir esto. Estos cinco rollos eh, debían tener un nombre, ¿ok? A pesar de que todo era una sola cosa, tenían que tener un nombre. En hebreo le llamaban los cinco quintos, ¿ok? Los cinco quintos de la Torah, para dar a entender que era una sola cosa. Cinco quintos es uno, ¿verdad? Son los cinco quintos de la Torah. Hamishahum Shei Torah, los cinco quintos de la Torah. El Humash es cinco, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo les nombraban a esos cinco libros? Por las primeras palabras en donde empezaba el rollo. A ver, pásame el tercer rollo. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el tercer rollo? Y lo llamó allá. Entonces se llama el rollo, lo llamó. Así.
Entonces tenían esos 5 libros que se llamaban Bereshit, en el comienzo, Shemot, los nombres, Vayikra, lo llamó, Bamidbar, en el desierto, y Devarim, las palabras. Jamás, creo, quizá habíamos escuchado esos nombres, ¿no? De esos 5 primeros libros de la Biblia, pero así los nombran en hebreo. Ahora, también antes de ayer hablamos de 70 sabios judíos que en Alejandría, Egipto, tradujeron al griego, que era la lengua franca de aquella época, y compilaron los libros inspirados. ¿Ok? Como lo tradujeron al griego, ¿ok? Les pusieron también en su traducción títulos, una nomenclatura distinta a los libros. Y ellos les pusieron estos 5 títulos propios a esos 5 libros que al castellano han pasado como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? Tanto Génesis como Éxodo y Deuteronomio tienen quizás las palabras un poco más extrañas y justamente vienen del griego directo. Génesis, el origen, ¿no? El origen de las cosas, porque es el primer libro, obviamente, y te habla además, sobre todo los 11 primeros capítulos, te habla de mitos de origen, ¿no? Bueno, decir mitos de origen es un poco redundante porque los mitos usualmente cuentan orígenes, ¿sí? La creación, el diluvio, la torre de Babel, ¿no? Entonces, no es lo único de lo que se habla en el Génesis, porque después también hay parte propiamente histórica, Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia de José, en fin. Pero ese libro en general es el origen. Entonces, así se llamó Génesis. Luego, el segundo libro ya llega al momento, les había estado relatando la historia antes, ya llega el momento en que se multiplica el pueblo en Egipto, es esclavizado y luego es liberado. El primer libro termina cuando Jacob y sus hijos ya están instalados en Egipto. Ahí se acaba. El segundo libro empieza cuando se multiplican, son esclavizados, claman a Dios y Dios les envió un liberador, ¿no? Es Moisés. Y salen e instauran el culto, ¿no? En el desierto, prácticamente. Eso es el segundo libro. Entonces, es la salida de esa esclavitud de Egipto, la salida, caminar hacia afuera. Eso es Éxodo. Éxodo también, entonces, es una palabra griega que significa caminar hacia afuera. Ex, hacia afuera, odos, caminar, camino, éxodos, éxodo, ¿sí? Caminar hacia afuera, salida, en la salida de Egipto. Luego, el tercer libro, ya una vez que ya están instalados, ¿no? Hay toda una parte de la ley que es propiamente ley, propiamente legislativa, donde hay un montón de normas de distinto tipo, sobre todo acerca de la pureza, pero también de organización social, económica, incluso. Hay una cantidad de normas. ¿Y qué pasa? Entre todas estas normas sobresalían las normas que estaban dirigidas a la tribu de Leví. ¿Por qué era tan importante la tribu de Leví? Porque recuerden que estos libros se pusieron por escrito mucho, mucho, mucho tiempo después. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que ya cuando eran reino, ya cuando pasado el siglo X antes de Cristo, recién se pusieron a poner por escrito, se pusieron por escrito, o empezaron a poner por escrito las tradiciones orales. Entonces en esa época ya tenían toda una organización en Israel. ¿Y cómo había sido esa organización? Cuando los israelitas reconquistan la tierra prometida, se reparten el territorio entre las 12 tribus. Pero, pero, hay una tribu que no recibe territorio, porque está consagrada a Dios. Es la tribu de Leví. Entonces uno dice, pero si está consagrada a Dios, ¿por qué no recibe territorio? ¿No? Es un poco contradictorio, debería recibir el mejor territorio, ¿no? El territorio más, más rico, el territorio con mejores recursos. No, justamente, ellos reciben, sí, simbólicamente o espiritualmente, el mejor territorio, la mejor herencia, el culto, Dios mismo. Y por eso hay algunos salmos que dicen, tú eres la parte de mi herencia. Si alguna vez han visto por ahí algún salmo que dice,
Señor, tú eres la parte de tú eres el lote de mi heredad, o la parte de mi herencia. ¿Ok? A eso se refiere. Yo no recibí una herencia en tierra. Las otras 11 tribus sí, pero mi herencia, Señor, eres tú. Tú eres mi herencia. ¿Ok? Esa era la herencia de la tribu de Leví. Ahora, para compensar esto en el plano humano, tenían ciudades de asilo en varias tierras. De alguna manera ellos podían ir a varios lugares, ¿no? Y tener sus ciudades de asilo, así como sus embajadas, pero ciudades enteras. Entonces, esa era la tribu de Leví. Y el tercer libro se ocupa de una cantidad de leyes y normas, muchas de ellas referidas a la tribu de Leví, al sacerdocio, porque los sacerdotes salían de la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, por eso el tercer libro se llama Levítico, es decir, relativo principalmente, aunque no solamente, a la tribu de Leví. ¿Sí? Luego viene un libro más, el cuarto libro, que es el libro de los números. Esa, Alejandro, dice los números, ¿no? El libro de los números. ¿Por qué los números? ¿Qué? ¿Todo el libro se la pasa diciendo números? No, pero empieza con una cantidad de números. ¿Por qué? Porque hay un censo que se hace ahí. En el libro de los números se hace un censo. Ahí al iniciar, acá tengo mi Biblia. Al iniciar, ahí nomás en el capítulo 1 tenemos un censo. Y se la pasan diciendo números, ¿no? Resultado de los censados de la tribu de Rubén, 46.500. Y parentelas de los hijos de Simeón, etcétera, 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 59.300. Y los otros 45.650. Y así prácticamente todo el capítulo 1, 2 y el capítulo 3 detalla con lo que es la tribu de Leví, también con puros números, 3, 4, hasta más o menos hasta el capítulo 4, 4 capítulos enteros detallando el censo. Entonces, en atención a esos primeros capítulos, a los sabios alejandrinos, a los sabios judíos de Alejandría se les ocurrió ponerle ese nombre, el libro de los números. Es decir, el libro que empieza con los números, con el censo. Pero no es solamente eso el libro de los números. También tiene una cantidad de leyes, ¿no? Y también habla de los levitas, y también hay hechos, ¿no? Cómo es que siguen andando por el desierto, y las cosas que pasan, que se quejan, y cómo se resuelven esas quejas, y más leyes, y comienzan a intercalar hechos y leyes en el libro de los números, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, existe un quinto libro que se llama Deuteronomio. ¿Qué nombre tan raro? Deuteronomio. También viene del griego porque también es algo que pusieron los sabios de Alejandría. ¿Qué significa Deuteronomio? Deutero significa segundo o segunda, dependiendo, ¿no? Como, no sé si alguien sabe de química, los isótopos del hidrógeno, ¿no? El deuterio es el segundo. Ok, bueno, por si acaso. Deutero es segundo. Nomio de nomos, ley. Entonces el Deuteronomio es la segunda ley. O sea que la primera ley ya fue obsoleta, la reemplazamos por una segunda ley. No, es una segunda formulación de la ley. Si ustedes comparan Éxodo, que es donde está el corazón de las leyes principales, digamos, ¿no? Desde los 10 mandamientos, ¿no? Si lo comparan eso con Deuteronomio, van a ver que hay muchas cosas que se repiten. ¿Ok? Ahí está, mira, qué bonito resumen nos está haciendo Alejandro en el chat. Excelente. Muy bien. Entonces, tenemos este Deuteronomio, que es la segunda ley. Ahora, Alejandro, como no estuvo en la primera charla, pero por si acaso, los que están viendo ahí en Facebook, aquí en los comentarios, no sé si lo tienen ahí aquí o quizás abajo, depende de cómo estén disponiendo la pantalla, van a tener seguramente, ahora Ricardo seguramente pondrá ahí el enlace a la primera charla. ¿Okay? Y si no, de todas maneras, en la fanpage de Alimento Espiritual en Cristo, ustedes pueden ahí recorrer y encontrar la primera charla. Y allí habíamos dicho que Alejandría está en Egipto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando, en épocas del Imperio Griego, ¿no? Los judíos tuvieron que ir por muchos lados y también había asentamientos judíos en Alejandría, en Egipto. Y la lengua franca en ese tiempo, en ese mundo mediterráneo, era el griego, como hoy el inglés aproximadamente.
Entonces, los 70 sabios judíos que estaban en Alejandría y que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, pusieron esos títulos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Así, la segunda ley. Entonces, ustedes van a ver que tienen el Éxodo y el Deuteronomio cosas muy similares. ¿Ok? No todo, ni demasiado, pero sí van a encontrar varios pasajes y decir, oye, esta ley yo la vi antes. Ah, sí, está por aquí. Ah, esta ley yo la vi antes. Ah, sí, está por aquí. Pero tienen un matiz distinto. Un matiz distinto. ¿Cuál es ese matiz distinto? Se nota a leguas, que los escritos del Éxodo son mucho, mucho, mucho más antiguos y aluden a una historia de nomadismo, o sea, en donde el pueblo está errando en el desierto. Y por eso la tienda se despliega y se vuelve a armar y se desarma. Es un templo armable. Es muy interesante. Hay todos unos capítulos de Éxodo, ¿ok? Por la segunda mitad del libro del Éxodo, eh, casi toda la segunda mitad, son instrucciones de armado y desarmado del templo y de todos los pequeños los lugares portátiles del culto en el desierto. Y luego, cómo es que realmente los armaron, ¿no? Siguiendo las instrucciones. Como que el manual y luego la historia de cómo lo hicieron. Entonces, esto te da una idea de pueblo errante. Pero en el Deuteronomio, si tú lees las mismas leyes, a veces hay algunas cositas, algunos matices que cambian, te das cuenta que hay otro espíritu ahí, que ya no está hablando de un pueblo errante, a pesar de que está narrando los mismos hechos, a pesar de que está narrando digamos, eh, los hechos del desierto, la teología que está detrás, la teología que surge del texto, está mucho más ligada al templo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, eso ya fue escrito mucho tiempo después, ¿no? En una época en que ya estaban establecidos en Israel. Hablaban de lo que había pasado en el desierto, pero ya estaban establecidos en Israel y ya tenían su templo, ¿ok? Entonces, es una cosa mucho más estable. ¿Quién escribió toda esta ley? ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Hay una tradición muy antigua que dice que fue Moisés, ¿ok? Tradición que está desde hace mucho tiempo ya en tela de juicio, porque hay varias cosas que, como dije, dan a entender que han sido escritas siglos después. No pudo haber sido Moisés el que escribiera todo, ¿verdad? Es más, está narrada la muerte de Moisés. Obviamente Moisés no podía estar narrando su propia muerte, ¿ok? Entonces, eh, toda esta ley sí puede haberse basado en tradiciones orales que parten desde Moisés y por tanto en espíritu podríamos decir que Moisés es ciertamente el autor del contenido que tenemos en la ley, pero no necesariamente el escritor, el redactor de los libros. ¿Ok? Estos se fueron redactando poco a poco a lo largo de siglos. ¿Y cómo así? Hay varias teorías. La teoría más aceptada últimamente, aunque también tiene sus detractores, es la teoría documental. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la ley son varios documentos que se fueron fusionando. ¿Cómo así? En algunos pasajes se acentúa el nombre de Dios como Yahvé, ¿cierto? Como el tetragrama. Pero en otros se le llama más bien Elohim, ¿ok? Entonces, podemos ver que tenemos dos tradiciones orales distintas que luego se fueron poniendo por escrito. La tradición yavista y la tradición eloísta. ¿Okay? Son dos tradiciones distintas y eso es lo que postula la teoría documentaria. Son dos tradiciones distintas. Por aquí tengo el, la fuente, digamos, ¿no? Entonces tenemos aquí la tradición, aquí, la tradición yavista que se llegó a poner por escrito aproximadamente en el siglo IX a.C. en el reino del sur. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que primero cayó el reino del norte y después cayó el reino del sur? Ya, bueno. En el reino del sur, en el siglo IX aproximadamente, se fueron poniendo por escrito las tradiciones yavistas. Pero
cuando cae el reino del norte, ¿ok? Los que estaban en el norte, que eran de tradición eloísta, un poquito más tardía, ¿ok? Migran al sur y entonces las tradiciones norteñas, eloístas, y las tradiciones sureñas, yavistas, se conjugan en el sur. Cuando cae el reino del norte y migran algunos hacia el sur, se fusionan estas dos tradiciones. Y entonces ustedes pueden ver a lo largo de los primeros 4 libros, ustedes pueden ver cómo hay algunas cosas dentro del mismo libro un poco repetidas. En el diluvio esto es clarísimo. Por ejemplo. Ustedes leen el diluvio y parece que te están repitiendo lo mismo cada cierto tiempo, ¿ok? Y con distintas palabras. Pero eso ya me lo contaron un capítulo antes, ¿por qué me lo vuelven a contar? ¿No? Es que son dos tradiciones distintas y parece que se contradicen, ¿no? Pero el mensaje es el mismo. Parece que se contradicen porque las figuras son distintas, porque los énfasis son distintos, ¿okay? Porque los puntos de vista son distintos, pero obviamente no hay contradicción en el mensaje. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son dos tradiciones que se están fusionando, la tradición yavista y la tradición eloísta. Pero hay más todavía. Habíamos dicho que cuando fueron desterrados, reflexionaron mucho y después cuando los persas los liberaron, regresaron y se instauró el judaísmo. Y ahí propiamente hubo un sacerdocio judío en esa época. En esa época, muy, muy tardía ya, ¿ok? Ya en la época de los persas, los sacerdotes judíos componen una serie de escritos que van añadiendo a las tradiciones yavistas y eloístas. ¿Ok? Y ahí es donde se van a ver más las duplicidades, si tú quieres. Y esto es clarísimo, por ejemplo, al inicio del Génesis. La creación. ¿Quién me puede decir cómo es la creación en la Biblia? ¿Cómo es el relato de la creación? A ver, interviniendo, a ver si alguien levanta la mano y me puede contar. ¿Cómo es, si lo han leído, cómo es el relato de la creación en, eh, en la Biblia, en el Génesis? ¿Quién recuerda? A ver, Alejandro, Carmen, Antonia, Giovanni, Karen, Ricardo, quien quiera. A ver, Alejandro ha levantado la mano. ¿Cómo es Solamente la creación. la creación solamente? El Señor separa la oscuridad, Uh-huh. crea los mares, Uh-huh. luego separa el cielo de la tierra. Uh-huh. Me parece que después crea los seres vivos. Uh-huh. Y cuando llega hasta el sexto día, Uh-huh. descansa. Y en el séptimo, llega hasta el quinto día, hace al hombre, luego toma la costilla, hace a la mujer, descansa en el séptimo día. Ok, te vas a sorprender, Alejandro. Lo has dicho casi en el orden correcto, ¿ok? Por ahí que otro zigzagueo. Pero te vas a sorprender si tú sigues ese mismo relato que has estado contando, que es el capítulo 1 del Génesis. Cuando llega el sexto día, no crea a Adán y luego le saca la costilla y crea a Eva. Dice así, en el capítulo 1, versículo 26, siguiendo los días. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, etcétera, etcétera. Versículo 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. A los dos. No hay nada que Adán y que después Eva. A los dos. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras. Ya les está hablando. Ya están los dos creados. Ta, 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 ta. Día sexto. Y comenzando el capítulo 2 dice, concluyéronse, pues, ya acabó la creación. Concluyéronse pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera, o sea, el descanso, el día séptimo que es mencionado. ¿Dónde está lo de Adán y Eva? Y para este entonces ya creó a los animales, ¿ah? En el quinto día creó a todos los peces y los grandes monstruos marinos. En el sexto día, antes de crear al hombre y a la mujer, crea bestias, reptiles, alemanes terrestres.
Ya están los animales, ¿ah? Ojo, ya están los animales creados y al final crea al hombre y a la mujer, como tú bien lo has dicho, Alejandro. Pero, ¿dónde está Adán y Eva? Está después, en el capítulo 2. ¿Mm? Y dice que no había hombre que labrara el suelo, y recién ahí dice que Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Otra vez está creando los árboles. Y después crea a Adán, ¿no? Plantó Yahvé Dios un jardín en Edén al oriente donde colocó al hombre que había formado, Adán solito. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles, etcétera. Todavía no ha hecho los animales. Y dijo Dios, en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea que no estaba todavía la mujer. Pero ya en el capítulo 1 había creado al hombre y la mujer. ¿Qué pasó? En el capítulo 1 había creado al hombre y la mujer. Y en el capítulo 2 resulta que solamente está el hombre. Y en ese momento dice, y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo. ¿Pero no los había creado ya? ¿En qué quedamos? En el capítulo 1 ya los había creado. En el capítulo 2 dice que creó a Adán y está solo. Entonces vamos a crear los animales y Adán les pone nombre a todos los animales, pero dicen no, ninguno es adecuado. Y entonces le saca una costilla, crea a la mujer y dice, esta sí es adecuada, esta sí está a mi altura, no es como los animales, esta sí tiene mi propia dignidad. Es otro orden. ¿En qué quedamos? ¿Creó Dios al hombre y a la mujer? ¿O creó primero, o sea, después de los animales? ¿O creó primero a Adán, después los animales y después a Eva? Parece contradictorio, ¿no? Pero es que la creación el poema del capítulo 1, de la creación de los 6 días, con el descanso del séptimo día, es de tradición sacerdotal, muy, muy, muy posterior. O sea, el capítulo 1 se escribió mucho después del capítulo 2, 3, 4, etc. Y así vamos a encontrar varios, ¿sí? ¿Repito, Alejandro? Ok. El capítulo 1 del Génesis, como otros textos del Pentateuco, son de tradición sacerdotal. Cuando digo tradición sacerdotal, estoy hablando ya de la época de los persas. Es muy posterior, ¿ok? Es muy posterior a los capítulos 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Aquí tengo, yo les había dicho, la tradición ya vista es del siglo 9 antes de Cristo aproximadamente, ¿ok? La tradición eloísta un poquito después en el norte, cae el reino del norte y entonces migran al sur, se fusionan las dos tradiciones, la del norte y la del sur. Luego viene otra tradición que es la deuteronomista, que todavía no la mencioné. Al final les cuento cómo fue eso, es interesante. Y mucho después, cuando ya cae el reino del sur, se destierran, y después del destierro los persas los liberan, regresan, a la vuelta del destierro, hay otra tradición, que es la tradición sacerdotal, que contiene sobre todo leyes, casi todo el Levítico, por ejemplo, es de esa tradición sacerdotal, ¿no? Mucho de los números es de tradición sacerdotal. El primer capítulo del Génesis es de tradición sacerdotal, ¿ok? Entonces hay una cantidad de pasajes que son de tradición sacerdotal, estamos hablando a la vuelta del destierro, siglos después, ¿no? Y el Deuteronomio es de una tradición que está al medio. No es tan antigua como esta fusión ya vista eloísta, ni tan tardía como la sacerdotal. Esta es del Deuteronomio, es una tradición que se escribió hacia fines de la existencia del Reino del Sur, poco antes de caer, tipo el penúltimo o antepenúltimo rey, ¿ok? Como vio que le fue mal al Reino del Norte, dijo, no, tenemos que recuperar el amor por la ley de Dios, tenemos que recuperar el pacto, la amistad con Dios, tenemos que recuperar la memoria de lo que nos ha ocurrido, de que está escrito en el libro, ¿no? En los libros sagrados. Vamos a poner por escrito todo lo que hace falta en este momento recordar. Y entonces se escribe el Deuteronomio. Y eso está narrado incluso en, eh, en
En el segundo libro de los Reyes, si no me equivoco. ¿Ya? En el segundo libro de los Reyes está narrado cómo Josías, el rey Josías, reúne al pueblo fuera del templo y hace leer todo el Deuteronomio, ¿okay? Todo el libro a la gente y decir, ¿están ustedes de acuerdo en seguir esta ley? Sí, ok. Y ahí un poquito como que se le alarga un poquito la vida al reino del sur, pero después los sucesores de Josías no fueron tan buenos, igual cayeron en la infidelidad a la alianza, y entonces, plum, se va, se cae también el reino del sur, ¿no? Y viene el destierro y a la vuelta la tradición sacerdotal que les comentaba hace un momento. Así tenemos estas 4 tradiciones. Yavista y eloísta que se juntan cuando cae el reino del norte, la deuteronomista poco antes de caer el reino del sur con la reforma del rey Josías, que era un rey piadoso, ¿no? Y que por eso tenemos en el Deuteronomio como un resumen de todo el resto, pero es un resumen de una manera mucho más estable, porque ya es un tiempo en donde el reino está establecido. Y de hecho, de esta misma tradición deuteronomista van a surgir los libros que vienen después de la Torá. Josué, Jueces, esos son claramente de tradición deuteronomista. Entonces, pero por ahora nos vamos a quedar ahí en Deuteronomio. Entonces, son esos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Que son el resultado de la fusión progresiva de distintas tradiciones. La yavista del sur, la eloísta del norte, que se fusionan cuando cae el reino del norte. Posteriormente, la deuteronomista con la reforma del rey Josías, un par de reyes antes de caer el reino del sur. Y mucho después, cuando cae el reino del sur, son desterrados y regresan a la vuelta del destierro la tradición sacerdotal. Poco a poco se van sumando esas tradiciones y llegan a configurar lo que es ya en la religión del judaísmo la Torá, la ley de Dios. Y esa Torá, que no cabía en un solo rollo, fue separado en 5 rollos, y en 5 rollos en griego se dice Pentateucos. Ah, y de ahí viene Pentateuco. Al final de la charla vengo a decir el título. Pentateuco. Pentateuco, Pentateucos, que es 5 rollos o 5 estuches, ¿no? Los estuches cilíndricos donde guardaban los rollos también eran los teujos, ¿no? ¿Cómo es el plural de teujos? No sé, no me acuerdo. Pero en singular es teujos. No, es teujos, es en plural, ya me confundí. El punto es que Pentateucos es 5 rollos. Pentateuco, ¿ok? Y actualmente en castellano ya le decimos Pentateuco, ¿no? Pentateuco y los 5 libros que he mencionado. No sé si ha quedado más o menos claro. Yo les voy a leer ahorita lo que ha escrito Alejandro en el chat, porque es el chat del Zoom y eso no se va a ver en Facebook, ¿ok? Entonces, para que nuestros amigos del Facebook lo puedan aprovechar, lo voy a leer yo porque está muy bien hecho. Felicitaciones, Alejandro. Resumen, dice Alejandro. El hebreo se lee de derecha a izquierda, para que lo que vieron al inicio, y el Pentateuco se conocía como Tanaj. No, ahí te corrijo. Todo el Antiguo Testamento era la Tanaj, ¿sí? Para revisar, les voy a volver a poner lo que estaba aquí, lo que les compartí primero. Aquí está. Todo el Antiguo Testamento es Tanaj y tiene 3 partes, la T, la N y la J, ¿ok? O sea, la T de Torah, la N de Nevihim y la J de Jetubim, ¿ok? Entonces, esta Torah es la ley, lo que actualmente tenemos como Pentateuco, ¿ok? La Tanaj es todo el Antiguo Testamento tal como lo tienen los judíos, ¿ok? Esa es la idea. Al principio no se veían, en el hebreo más antiguo no se escribían las vocales. Entonces había de esas 3 partes, Torah, Nevihim, Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos, ¿sí? Y por eso en el Nuevo Testamento algunos decían, la ley y los profetas dicen que se refiere a las escrituras, ¿ok? Pero la Torah, que es la primera parte, que es la que nos ocupa hoy día, era muy grande para entrar en un solo rollo, por tanto lo partieron en 5. Y en hebreo le llaman los 5 quintos de la ley, los 5 quintos de la Torah.
los sabios alejandrinos, los sabios judíos en Alejandría, que tradujeron al griego la Tanaj, y por tanto la Torá, el Nevi'im y Ketuvim, toda la Tanaj, ¿sí? Les pusieron nombres a los 5 rollos de la Torá, a los 5 rollos de la ley. Y esos nombres fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A diferencia de los nombres que les ponen los judíos, que simplemente les ponen las primeras palabras de cada libro. En los comienzos, los nombres, lo llamó en el desierto y las palabras, ¿no? Eso no nos suena a nosotros porque jamás los nombramos así, así los nombran en la religión judía, ¿sí? Bien, entonces Génesis es el origen, Éxodo es caminar hacia afuera, la salida de Egipto, la liberación, Levítico en relación a la tribu de Leví, ¿no? Que es la tribu que no recibió territorio, sino que recibió el culto, el estar consagrados a Dios. Dios es su territorio, ¿sí? Los números, que empiezan con los números del censo, y el Deuteronomio, que es la segunda ley, ¿sí? La segunda ley o la segunda formulación de la ley, el resumen y la recapitulación de lo más importante y jugoso de la ley. Esa es la idea. Ahora, hay una, no sé si es una pregunta o un comentario que nos hace Alejandro. La gente va a pensar que Alejandro es mi asistente. No, es, es un interviniente como cualquiera que pueda intervenir, ¿eh? Por si acaso. Dice en el chat, en ese punto que dice hagamos, porque vimos que en el primer capítulo dice hagamos al hombre, se interpreta, dice Alejandro, que Dios habla con los coros y ángeles, momento en que cae Lucifer y envidia de que haya silencio. Silencio. Otra vez me olvidé de apagar, de poner en silencio mi celular, lo siento. Vamos a silenciar. Listo. Bueno, momento en que cae Lucifer por envidia de que haya un ser tan cercano a Dios a su imagen y semejanza. Ok, esa es una interpretación un poco antojadiza, porque quien hace no es más que Dios. O sea, solo Dios hace las cosas, solo Dios es creador. Entonces, él no podía estarle diciendo a los ángeles, hagamos, porque los ángeles no toman parte en la creación. Los ángeles no son creadores. Quien crea es Dios. Dios uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios uno y trino es el que creador. No hay más. No hay más creador que él. ¿Ok? Entonces, cuando él dice hagamos, se refiere a sí mismo. Ahora, algunos interpretan que ese hagamos está en plural por la Trinidad, porque Dios es 3 personas y por tanto está diciendo hagamos. Pero tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento no hay una revelación tan clara acerca de la Trinidad aún. La Trinidad viene a ser revelada plenamente por Jesucristo al encarnarse. ¿Okay? Entonces, al principio no es tan claro eso. Así que es muy probable que ese hagamos sea lo que en literatura se llama un plural majestático. ¿Qué cosa es eso? Viene de majestad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los reyes o los papas no actuales, digamos, más antiguos, ¿no? Hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Los reyes, los papas, los príncipes, ciertas autoridades así muy de majestad, ¿no? Hablaban de sí mismos en plural, ¿sí? Nosotros y nos, ¿no? Y el nos en castellano. Nos tenemos que no sé qué, no sé cuántos. Nos proclamamos que, nos decimos que. Y está hablando de sí mismo, de una sola persona, el rey o el príncipe o el papa, o qué sé yo, ¿no? Era una forma de hablar antigua, ¿ok? De hablar en plural de sí mismo como una forma de dignidad elevada, ¿no? Entonces, es muy probable que ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza sea simplemente un plural de majestad, un plural majestático, y no una alusión a la Trinidad. Pero muchas veces la Biblia nos habla en varias capas, ¿ok? Entonces puede ser que el escritor humano, ¿ok? Haya sido inspirado para escribir en plural majestático y ahí ya estaba insertando Dios una, una pequeña previa revelación a lo que era la Trinidad, ¿sí? Dios es pedagógico también, ¿no? Dios nos va introduciendo poco a poco en su misterio. Entonces es probable que sea ambas cosas, ¿sí? En distintas capas, en niveles de comprensión.
En todo caso, no ver allí toda una alusión a ángeles y a la caída de Lucifer sería bastante forzado. Bien ecuménico el fondo de Alejandro. Ahí veo que hay un papa y un patriarca ortodoxo, ¿no? Y, en fin, está bien, está bien. Todos cristianos. Bueno, ¿alguna Hola, pregunta, quizá? Francisco. ¿Qué tal? Porque quedan 10 minutos, creo, ¿no? Baja tu volumen. O Hola 15. Francisco, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, que saludarlos a toda la concurrencia. Gracias por estar conectados. Tenía una pregunta y una observación. Ya. Mira, la pregunta es que lo que acabas de decir se prestaría en todo caso para diferentes tipos de interpretaciones, esa palabrita que dice hagamos, ¿no? Fíjate, esa palabra Ujú. nomás, hagamos, ya Es se una presta palabra. ya se presta para varias interpretaciones, ¿no? Y cada interpretación Así vendría a es. ser válida también, vendría a ser válida, ¿no? Ujú. Bueno, dime, antiguamente, cuando Dios elegía a los profetas, él Ujú. le comunicaba, le inspiraba, le transmitía, bueno, podemos utilizar muchas palabras, para que ellos a su vez también transmitan a su pueblo la voluntad de Dios. Ujú. Y estos a su vez lo transmitían simplemente de boca a oreja, ¿no? Eso Ujú. fue yéndose con la historia, con el tiempo, continuamente, y bueno, y después que ya fueron muriendo y eso de la boca a oreja ya se fue perdiendo, es cuando deciden escribir la Torá, ¿no? Así Entonces, es. a partir de ese momento, ¿existiría alguna fecha o algo en sí que nos pueda decir desde cuándo se empezó realmente a escribir la Torá y quiénes fueron los primeros hombres que escribieron la Torá, ese de boca a oreja, que se perdió y que después se inició las escrituras, ¿no? Porque realmente, Claro. pues, los originales no fueron los que escribieron la Biblia, ¿no? Sino más bien fueron los Ujú. que escucharon y los que escucharon y después los copistas de los copistas y o sea, en otras palabras, Exacto. ya, ¿no? Entonces, ¿se sabe desde cuándo más o menos es que podríamos tener una fecha o algo Sí, desde cuándo se inició la sí, sí, Torá sí. y no solamente la Torá, ¿no? Sino, bueno, ya no estamos en el momento del Nuevo Testamento porque estamos hablando del Pentateuco. Hablemos de la Torá nada más. ¿Se sabe más o menos? Ujú. Sí, como dije hace un rato, desde el siglo X antes de Cristo aproximadamente, en tiempos del rey David, ya se empezó a poner algunas de las tradiciones por escrito. Ahora, el rey David no era levita, ojo, ¿no? El rey David es de la tribu de Judá, es otra tribu. El rey David es de la tribu de Judá. La tribu que se fue hacia el sur. Esa historia es bien interesante. Ya me has dado pie para hablar de esta otra historia. Eh, cuando, cuando David es rey, ¿sí? Comete un pecado bastante grave, ¿no? Que ustedes lo pueden leer ahí. No vamos a chismear ahorita. ¿Ya? El punto es que su hijo Salomón sería el último rey de un reino unificado. A la muerte de Salomón, hay muchas de las tribus que desconocen el reinado del hijo de Salomón y le hacen caso a un caudillo militar que dice, no, yo voy a ser rey. La gran mayoría de tribus se van con el caudillo. Solo la tribu de Judá y por ahí la de Benjamín, no recuerdo si alguna más, le son fieles a la dinastía de Judá del rey David. Y por eso el reino del sur se llama el reino de Judá, tomando el nombre de la tribu de Judá, y el reino del norte, inmenso, se llama el reino de Israel, tomando el nombre de Israel, es decir, Jacob. Jacob que fue cambiado de nombre a Israel. ¿Ok? Entonces, y Jacob era el padre de las 12 tribus. Entonces es como que acá estamos todas las tribus, ¿no? Acá estamos todos los hijos de Jacob, de Israel. Ese es el reino de Israel. Pero no están todas las tribus.
la tribu que había sido puesta por Dios para reinar, la tribu de Judá, se había quedado solita, abandonada al sur, casi sola, digamos, ¿no? Casi sola al sur. 2 tribus ahí, un par de tribus abajo, en el sur, chiquitito el reino, con Jerusalén ahí, y al norte tremendo reinazo con todas las demás tribus, que cayó primero, ¿no? Que cayó primero, y que además no tenía una dinastía, una sucesión dinástica clara. Se daban golpes de Estado a cada rato, parecía el Perú republicano, ¿no? En el primer siglo de la República del Perú. Se daban golpes de Estado a cada rato, a cada rato. ¿Qué primer siglo? Los primeros 150 años de la República. Así era el reino del norte, ¿no? Mientras que el reino del sur era fiel a la tribu de Judá. Bueno, este rey David, de la tribu de Judá al sur, fue el primero que empezó a poner por escrito algunas cosas. De hecho, muchos de los salmos, no es parte del Pentateuco, pero vamos, muchos de los salmos son escritura directa del rey David, ¿sí? Algunos de los escritos, o sea, de los Ketuvim, ¿no? Son también de Salomón, en fin. Entonces, muchos de los textos más antiguos de la Biblia empiezan a ponerse por escrito en el siglo X. Pero las tradiciones del Pentateuco, propiamente, se dividió, cuando ya se dividió el reino en dos, en reino de Israel al norte y reino de Judá al sur. Allí comienzan digamos, una cierta divergencia, no en el significado, en el sentido del mensaje, sino en el estilo y en el enfoque, ¿no? Y en las figuras usadas, en las palabras, ¿no? En general. Y ahí divergen las tradiciones. Y ahí es donde se genera la tradición yavista al sur y la tradición elohista al norte, como mencioné hace rato. Entonces, a partir del siglo X se empieza a poner por escrito. A partir del siglo IX se empieza a poner por escrito también la tradición yavista. Un poco más tarde la tradición elohista. Luego se fusiona. Después viene la caída del reino del norte en el año 721, si no me equivoco, antes de Cristo. Espera que lo busco. Aquí 721, sí. Sí, no me falló la memoria. En el año 721, antes de Cristo, cae el reino de Israel y ahí es donde migran y se fusionan, ¿no? Pero luego también, de un tiempo, está el rey Josías, con la tradición deuteronomista. El rey Josías está ¿en qué época? A ver, él reina entre el 639 y el 608 a.C. Estamos hablando de, como va en retroceso, confunde un poco a veces, ¿no? Pero esta sería la segunda mitad del siglo 7 a.C. Luego cae el reino de Judá, cae en el año, te digo, en el año 586 a.C., 586 a.C., es decir, inicios del siglo 6 a.C., son desterrados a Babilonia. Como 50 años después, es decir, ya más o menos a fines del siglo 6 a.C., regresan ¿no? a Israel, y ahí viene la tradición sacerdotal. Entonces, si lo que querías eran fechas, son todas aproximadas, ¿no? Por siglos, inicios de tal siglo, fines de tal siglo, realmente está grabado, ¿ya? Y ahí lo puedes retroceder y repasar, ¿no? Desde el siglo X hasta el siglo... Eso es la Torá. Pero hay otros escritos que luego seguirán hasta aproximadamente el siglo I. Por eso antes de ayer, cuando hablábamos de la formación de la Biblia en general, dijimos aproximadamente entre el siglo X y el siglo I antes de Cristo. Porque no solamente es la Torá, es toda la Tanaj, ¿no? Desde el siglo X al I antes de Cristo, por numerosas manos, ¿no? Numerosas manos que copian. Gracias, Francisco. Quizás una última pregunta ya para despedirnos, porque ya se está cumpliendo la hora.
una curiosidad que a veces conversando con los amigos cristianos, ronda una pregunta, ¿no? ¿Se encontró algún libro del Pentateuco? ¿Se encontró algún libro en original? O yo escuché por ahí que solamente se había encontrado un trozo del libro de Isaías original. Después el resto no, el resto había sido todo de copistas, pues, ¿no? De los copistas que ya sabemos que sabe Dios cuántos copistas habrán habido, ¿no? Y sabe Dios también cuántos de boca a oreja habrán habido, o sea que realmente es algo no se sabe realmente eso, ¿no? Entonces, pero sí se sabe, creo, antropológicamente, que se encontró un trozo del libro Isaías. ¿Eso tú crees que de repente por ahí una preguntita se podría responder o lo dejamos para Mira, para se han encontrado muchos, pero es conjeturar si alguno de ellos es original. ¿Cómo saber si es original, no? Pero se han encontrado muchos y en el mar, cerca del Mar Muerto, por ejemplo, ¿no? En Qumran se encontró una biblioteca casi intacta, con cantidad de material súper antiguo, ¿no? Súper antiguo. Antes de Cristo estamos hablando. Entonces, ahí también, incluso, no, antes sí, poco después de Cristo, pero muy antiguo. Incluso se encontró un fragmento que parece ser original del Evangelio de San Marcos, ¿ok? Estamos hablando de unas cuevas cerca del Mar Muerto donde habían unas comunidades de ermitaños cristianos, ¿ok? Y conservaron allí pergaminos muy, muy, muy antiguos. Y por cuestiones climatológicas y geográficas, dentro de esas cuevas se conservaron bastante bien. Eso ha sido un hallazgo bendito para los arqueólogos, ¿no? Bíblicos. Y bueno, eso ha ayudado bastante a comparar, ¿no? A comparar manuscritos y a estar, cuanto más manuscritos tienes y más puedes comparar, más cerca puedes estar o más confianza puedes tener de estar cerca al texto original, ¿no? Esa es un poquito la metodología también. Cuanto más Sí, puedes porque, comparar. claro, porque cuando vino Jesús, todos sabemos de que él puso los puntos sobre las íes, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Él decía, Claro. bueno, los antiguos profetas decían, ama al que te ama y no odia al que te odia, la ley de talión, pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos. O sea, él casi como puso los puntos sobre las íes, dijo, ustedes están yéndose por mal camino, ¿qué es esto, no? Entonces, o están interpretando mal, o han leído mal, o han escrito mal, o algo está pasando acá. Entonces, algo así. O sea, Es como entonces por llegar eso... a la universidad. Es como llegar a la universidad. Mira, en el colegio te enseñaron que el átomo era así porque eras chiquillo y no lo ibas a entender del todo. Pero ahora te vamos a enseñar cómo es de verdad, ¿no? Eh, y claro, es la pedagogía. Como hace un rato dije, Dios es pedagógico, ¿no? En el Antiguo Testamento enseña hasta cierto punto ciertas cosas que luego se pueden malinterpretar. Entonces viene Jesús y dice, esto que les enseñó estaba dirigido a esto. Por ejemplo, si tú lees ojo por ojo, diente por diente, ¿qué entiendes? ¿Qué te dice ojo por Bueno, ojo, diente por diente? bueno, ojo por ojo, diente por diente significa que a toda acción hay una reacción, Ujú, similar y equivalente quizás a la que puede ser también eso, ¿no? Puede haber varias interpretaciones, como te dije a veces. Si una ujú. palabra se presta para tener varias interpretaciones, entonces, lógicamente, también esa es una frase Exacto. que puede haber, ¿no? Y ahí podemos tener una interpretación negativa que es hay que vengarse, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, que significa, tú me haces algo, yo te hago también, ¿no? La venganza, la sed de venganza. Pero en realidad, en el contexto en el que se escribe el ojo por ojo, diente por diente, es más bien una ley de moderación. Es decir, oye, que no haya una espiral de violencia. Si te robó 2 vacas, no le robes 5, ¿no? Si te robó 2 vacas, que te devuelva 2, no 5, ¿no? Si te pegó, no lo masacres, ¿no? Si te mató tu ganado, no le mates a sus hijos, ¿no? O sea, moderación, justicia, no venganza, como está diciendo Eso- Alejandro ¿no? en el chat. Pero, Entonces, claro. la dirección iba en ese sentido, pero luego uno se desvía y dice, venganza. Entonces luego viene Jesús
y no solamente te aclara el sentido, sino que te lleva hasta el extremo de esa línea. Y dice, la idea es justamente que no tengas sentimiento de venganza a tal punto que puedas amar a tu enemigo. Antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, es decir, que sé justo en la retribución del daño. Ahora yo te digo, ama a tu enemigo. O sea, no está contradiciendo lo anterior, lo está llevando a su plenitud, lo está llevando al extremo de la... Tienes A, B, C, yo te voy a enseñar la Z, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando esto? Hacia acá. Esto es lo que te vengo a revelar yo. Esa es la idea de Jesús. No viene a abolirla, y eso lo dice él incluso en un momento. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Yo no he venido a decir que la A, la B y la C están mal, sino que he venido a decir que esto llega hasta la Z, ¿no? Y la Z es el punto ya de la perfección, digamos, ¿no? Y por eso él dice, soy el alfa y el omega, soy el inicio y el fin. O sea, no viene a abolir lo anterior, no viene a decir el Antiguo Testamento ya no sirve, bótenlo, quémenlo, no. Viene a decir, esto que está ahí tenía su importancia y tenía su sentido, pero si ustedes siguen la línea, ¿a dónde llegan? Aquí, esto es la nueva y eterna alianza, el pacto con mi cuerpo y mi sangre, ¿no? Entonces, esa es la idea de Jesús en su interacción con la ley. No viene a abolirla, viene a darle su forma definitiva. Qué bueno Ok. que salga este punto, porque justamente estamos hablando de la Torá, de la ley, ¿no? Muchos dicen, Ujú. no, pero esa es la ley judía, es de los judíos, eso ya no viene al caso. No, sí, viene muy al caso. Si tú, a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, ya habiendo conocido el Nuevo Testamento, vuelves a leer la Torá completita, hasta las leyes más específicas del pueblo judío, tú puedes ver, sentir, palpar cómo es que ahí detrás estaba escondido el misterio pascual de Cristo. Desde los sacrificios de las ovejas, todo está tan, oye, esto era un spoiler escondido, ¿no? Ese era un tráiler y la película era Cristo, ¿no? Es un poco así la cosa. No sé si se entiende mi referencia pop. No, claro, sí, totalmente, totalmente claro, ¿no? Lo que pasa es que son preguntas que a veces yo trato un poquito de que preguntan el común de las personas y Ujú. lógicamente que sería bueno ahora que estamos en las redes sociales, entonces sería bueno recibir tu mensaje también, ¿no? Gracias, Francisco, muy bien. Oye, gracias a ti, Ricardo, una vez más. Y si no hay más preguntas, yo creo que justo estamos cumpliendo la hora, ¿no? No sé si hay preguntas en el Face también. Porque como estamos ahí al mismo tiempo en el Face. Por ahora no hay preguntas. No, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces ya creo que va siendo una hora. Así que lo dejamos aquí y el sábado nos vamos a encontrar para hablar de lo que sigue. Del libro de Josué, probablemente. O vamos a decidirlo todavía. No hay decidido si vamos a pasar al siguiente libro o quizá vamos a ver algún otro tema que tiene que ver con el Pentateuco. Vamos a discutirlo en el camino. Dice Alejandro, ¿nos pasarás la voz para la siguiente charla? Claro, le puedes dar like a la página de Alimento Espiritual en Cristo y, y ahí te enteras. Pero igual yo te paso la voz, así como les he estado pasando. Y tú puedes pasar la voz a otras personas también, por supuesto. Alejandro, Antonia, Carmen, Karen, bueno, Ricardo, obviamente. Sí. Así que hasta el sábado. Gracias, Francisco, gracias, Ricardo, Alejandro, gracias, Carmen, por estar en este momento, ¿no? Tan bonita así la clase, gracias a todos y a todos los que nos están viendo también por el Facebook. Hasta el sábado. Gracias también por pasarnos la voz. Gracias. Hasta el sábado. Hasta luego. Gracias, Francisco. Gracias a toda la concurrencia y carambas, el día sábado nos encontramos nuevamente con una nueva clase del maestro Francisco que ha estado muy buena, como también la vez anterior, el día sábado, antes de ayer,
también estuvo buenísima, muy recreativa, muy buena. Gracias, Francisco. Un abrazote, gracias. Saludos a todos.